Si le hubieran dicho que un perro desconocido se convertiría en la razón por la que seguir adelante, Lucía no lo habría creído. Pero en el año 2017, en la ciudad de Portland, cuando la ansiedad y el duelo la habían vivido dejando sin fuerzas, un perro apareció en su camino con un propósito silencioso: no dejarla caer. Esta es la historia real de cómo Milo llegó justo cuando más lo necesitaba, y de cómo ese encuentro inesperado terminó salvando 2 vidas. Lucía era una joven común, una mujer que trabajaba en diseño gráfico desde su departamento, ubicado en una zona tranquila de la ciudad. Durante años llevó una vida estable, acompañada por su madre, una mujer cálida, atenta y profundamente presente en su día a día. Pero la muerte repentina de su madre a principios de 2017 dejó su mundo completamente fracturado. Un mundo que se volvió más gris que nunca, incluso en Portland, donde los días nublados son parte constante del paisaje. Lo que siguió fueron semanas de insomnio, ansiedad y un silencio emocional difícil de describir. Los objetos de su madre seguían allí, intactos. Su taza de té favorita seguía en la cocina. El sillón donde se sentaba a leer seguía igual. Pero nada tenía vida. La casa se había transformado en un museo de recuerdos dolorosos. A pesar de intentar aferrarse al trabajo y a las pocas rutinas que aún podía sostener, Lucía sentía que vivía a la deriva. Cada noche, el insomnio la visitaba. Cada mañana, el mundo parecía más difícil de enfrentar. Y aunque sus amigos trataban de acompañarla, ninguno podía realmente llenar ese vacío silencioso, hasta que, un día que parecía igual a los otros, todo cambió. Era una tarde fría, con la clásica llovizna fina de Portland cayendo de forma persistente. Lucía caminaba hacia su edificio después de un día agotador, con los pensamientos perdidos y el corazón encogido. Fue al doblar la esquina cuando lo vio por primera vez. Un perro, solo, sentado frente a la entrada de su edificio. Era de tamaño mediano, pelaje beige oscuro, orejas caídas y una postura que combinaba cansancio con una extraña elegancia. No tenía collar ni placa. Estaba mojado, pero no parecía asustado. Sus ojos, grandes y profundos, estaban fijos en Lucía de una manera extrañamente familiar, como si la conociera desde hacía tiempo. Lucía se detuvo bajo el pequeño alero de la entrada. El perro no se movió, solo la observó. Ella no sabía por qué, pero se sintió incapaz de ignorarlo. Quizá era la soledad, quizá el duelo, o quizá ese tipo de conexiones misteriosas que ocurren solo una vez en la vida. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta. El perro la siguió. Ese fue el inicio de algo que ninguno de los dos podía comprender. Una vez dentro del departamento, y todavía insegura de su decisión, Lucía buscó una toalla y comenzó a secarlo. Él permanecía quieto, como si entendiera que estaba siendo cuidado por alguien que también necesitaba ese momento. Sus movimientos eran suaves, controlados, respetuosos, y cuando terminaron, el perro se recostó frente a la puerta de su habitación, como un guardián que ya sabía cuál era su lugar. Esa primera noche, cuando la ansiedad volvió, como solía hacerlo, a despertarla de golpe, el perro entró lentamente en la habitación y apoyó su cabeza sobre las piernas de Lucía. Fue allí, entre lágrimas silenciosas y respiraciones entrecortadas, donde ella sintió algo que no había sentido en meses: alivio. Al amanecer, decidió ponerle un nombre. Lo llamó Milo. Los días siguientes comenzaron a transformarse en pequeñas luces dentro de su oscuridad. Milo la acompañaba a todas partes dentro del departamento, dormía cerca. Y cada vez que Lucía sufría de ansiedad, él estaba allí. Fue entonces cuando intentó encontrar a su dueño. Publicó fotos en redes sociales, colocó carteles, llamó a refugios, recorrió clínicas veterinarias, pero nadie lo reconocía. Nadie sabía de dónde había salido. Pero lo más extraño ocurrió unos días después, cuando un vecino mayor se acercó a Lucía con una observación inquietante. «Ese perro no llegó ayer», dijo.
Lleva semanas rondando este edificio. ¿Semanas?, preguntó Lucía sorprendida. Sí, pero solo se acercaba cuando tú estabas aquí. Cuando no estabas, desaparecía, como si te estuviera esperando. Lucía miró a Milo. Él la observó, inclinó la cabeza ligeramente y movió la cola de forma tranquila, como si confirmara que aquella versión era completamente cierta. Ese fue el primer indicio de que Milo no había llegado por accidente. La vida le estaba enviando un aliado justo en el momento en que más lo necesitaba. Poco a poco, Lucía comenzó a retomar partes de su vida que había abandonado. Salía a caminar con Milo todas las mañanas. Escuchaba música otra vez, recuperaba trabajos pendientes e incluso recibía visitas de amigos sin sentir que el peso del mundo estaba sobre ella. Y como sucede en los grandes documentales de la vida real, la historia estaba a punto de presentar un giro inesperado. Ocurrió una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban las calles mojadas y las ráfagas de viento golpeaban las ventanas del edificio. Lucía se quedó dormida en el sillón, con el televisor encendido y la luz tenue del pasillo colándose por la puerta. De pronto, Milo despertó bruscamente. Se levantó de un salto, olió el aire y comenzó a ladrar. Lucía abrió los ojos con sobresalto. Milo rara vez ladraba, pero esa vez no se detenía. Corría hacia la puerta, regresaba a ella, ladraba más fuerte. Entonces Lucía también lo notó. El olor. Humo. El edificio contiguo estaba en llamas y el fuego avanzaba rápido entre las paredes internas del complejo. Las alarmas no habían sonado todavía. El humo comenzaba a filtrarse por las rendijas. En cuestión de minutos, el pasillo sería inhabitable. Lucía se paralizó. Pero Milo no. El perro la empujó, ladró, volvió a empujarla. Se dirigió hacia la puerta trasera, hacia una salida de emergencia que casi nadie usaba. La guiaba con precisión. Como si estuviera entrenado para hacerlo, Lucía seguía tosiendo por el humo, cada vez más mareada. Pero Milo no se detuvo. Volvía hacia ella si notaba que se retrasaba. La empujaba con el hocico, ladraba con urgencia. Y finalmente, ambos llegaron al aire libre. Los bomberos confirmaron después que, de no haber salido cuando lo hizo, Lucía habría quedado inconsciente por inhalación de humo. Milo le había salvado la vida. Semanas más tarde, el veterinario reveló algo que daría sentido a todo lo ocurrido. Milo tenía señales claras de haber sido entrenado como perro de asistencia emocional o alerta médica. Reconocía patrones de ansiedad, respondía a respiraciones alteradas y parecía estar acostumbrado a guiar a alguien en situaciones de emergencia. Pero también tenía cicatrices antiguas, marcas de haber vivido en un lugar donde no lo trataron bien. Un pasado del que nadie sabía con exactitud, pero del que Milo había logrado escapar. Lucía entendió entonces que no era ella quien había salvado a Milo. Los dos se habían salvado mutuamente. A partir de ese momento, Lucía lo adoptó oficialmente. Milo se convirtió en su compañero inseparable, su apoyo emocional y su nuevo motivo para avanzar. En las caminatas al amanecer, en las noches de insomnio, en los momentos duros y en aquellos en los que la vida comenzaba a brillar de nuevo, Milo siempre estaba allí, porque hay momentos en la vida en los que no buscamos ayuda, pero la ayuda nos encuentra. Y cuando sucede, transforma todo. Milo llegó cuando Lucía estaba rota. Lucía llegó cuando Milo necesitaba un hogar. Y así, en una ciudad de lluvia constante, dos almas heridas encontraron la forma de sanar juntas. Si este tipo de historias te inspira, te conmueve o te recuerda algún momento importante de tu vida, puedes apoyar este documental dejando un me gusta. Es un gesto pequeño, pero permite que más personas encuentren historias reales como esta. Historias que merecen ser escuchadas, porque al final no se trata solo de un perro que apareció un día. Se trata de cómo, en el momento exacto, llegó el compañero que ella más necesitaba. Y de cómo, sin decir una sola palabra, Milo reconstruyó una vida que estaba a punto de apagarse.